Buenos días. Esta es una plática de teoría magnética y de rejillas magnéticas. Eh, Esta teoría magnética es para saber los conocimientos necesarios para decidir la adquisición de una rejilla magnética, este, sabiendo qué es un qué es el magnetismo. Entonces empezamos con la idea de cuáles son los elementos magnéticos que pueden generar un imán. Los elementos magnéticos que pueden generar un imán tienen un átomo, una formación de un átomo especial. Irra, si podemos verla. Este átomo eh, permite que esta formación de átomo permite que se unan más átomos y generen una formación uniforme. La teoría nos dice que el espacio que existe entre el último orbital y el radio también del penúltimo orbital debe tener una distancia, que si dividimos el diámetro del último orbital entre el radio del penúltimo orbital, debería de ser 3 o más de 3 veces. Y esta característica solamente la tiene el aluminio, el níquel, el cobalto, el fierro, el níquel, el cobalto y las tierras raras. No sé si quede bien comprendido esto. Para poder un imán lo que se necesita es tener moléculas debidamente unidas y a su vez ordenadas. Este espacio que hay entre la D entre el diámetro del último orbital y la R, eso es lo que nos permite que se junten los átomos ordenadamente. Israel, pasamos a la segunda imagen. También una otra característica bueno, otra, la anterior, Israel, por favor. Otra característica importante es que hay una descompensación en el tercer orbital y el giro que habla de los electrones debe ser uniforme en todos los átomos para que se puedan ordenar y se puedan juntar. Pasamos al siguiente. Al juntarse los átomos y se queden ordenadamente unidos, generan un imán. El imán más pequeño se llama domains. Puede haber en una aguja 6,000 domains. Ese es el imán más pequeño que se conoce. Pasamos al siguiente, Israel. Y también dentro de un domain puede haber 1, 2, 3, 1,000 millones de millones de átomos unidos ahí, pero uniformemente ordenados. Y pasamos al siguiente, Israel. Un clavo puede tener muchos domains, pero ese clavo no está uniforme. Aquí yo traigo un ejemplo. No sé si me vayan a ver. Esta es una moneda. Esta es una moneda. Y esta es una aguja. Si los juntamos, pues no pasa nada. Pero si le ponemos un imán, ahí estoy ordenando los domains. Y entonces se queda atorada la aguja. Se queda magnetizada la aguja. Pero si quitamos el imán, vean cómo sigue magnetizada. Quiere decir que los domains o los átomos están debidamente ordenados y esto se le llama remanencia magnética. ¿Hay alguna duda al respecto? Si no es así, le seguimos. Pasamos al siguiente. Aquí la gráfica representa cómo están ordenados los domains, donde son norte-sur, sur-norte, norte-sur, norte-sur, y esta uniformidad permite que haya magnetismo y que haya una atracción para el fierro. ¿Pasamos, Israel? Esta uniformidad existe
pero también se puede perder. ¿Cómo se puede perder esta uniformidad? Si calentamos o agitamos o golpeamos, aquí ya se está perdiendo el magnetismo. A ver si me... Aquí, pasamos aquí la gráfica nos muestra que las líneas que unen de norte a sur, hay unas líneas invisibles que les dimos flujo magnético y se llaman Gauss. En el Ecuador es el punto más alejado. No, déjenme platicar a ver si puedo ser un poquito más explícito. El imán más conocido más conocido en la Tierra es la misma Tierra, que tenemos un polo norte y tenemos un polo sur. Y entonces hay líneas de fuerza, hay líneas de flujo magnético que van de norte a sur, que decimos Gauss, que se representan aquí en esta pequeña gráfica. El punto más alejado en el Ecuador es el Ecuador. Alguna teoría dice que puede haber un Gauss, otros dicen que puede haber 10 Gauss, y acabo de encontrar que pudiera haber 25 Gauss. Es variable en el Ecuador, es el punto más alejado. Y entonces, ahí, si ponemos una brújula, con esa intensidad de flujo magnético tan baja, la brújula nos va a indicar, porque está siendo atraída por esos polos, nos puede indicar el norte y el sur. ¿Qué quiere decir esto? Que con muy poca flujo magnético podemos atraer al fierro, como lo es la brújula. Pasamos al siguiente gráfica. Si juntáramos los polos, un norte con un norte, se repelerían y entonces tendríamos una poca más de intensidad magnética. Pasamos a la siguiente gráfica, Isra. Los imanes son una mezcla, podemos tener una mezcla de imanes de fierro y dependiendo de la forma que le hagamos, podemos utilizarlos en diferentes separadores magnéticos. Aquí vemos una rondana, un cilindro, una barra cuadrada, una cerámica y una herradura. Estas herraduras ya no se pueden encontrar con facilidad debido al alto costo de esto. Esto se fabrica exclusivamente con unos sistemas que se llaman de aluminio, níquel y cobalto, especiales. Estos eran los más antiguos anteriormente. Pero dependiendo de esta forma, nosotros fabricamos nuestros separadores magnéticos. Pasamos a la siguiente, Isra. Pasamos a la siguiente, Israel. Es lo mismo que estamos platicando. Esta es una rejilla magnética. Nosotros utilizamos pequeños cilindritos dentro de tubos de acero inoxidable y vamos metiendo los pequeños cilindros en esos tubos, pero también tratamos de juntar y jugar con la polaridad. Metemos un cilindro de aproximadamente una pulgada de largo y jugamos con la polaridad. Si metemos el primer cilindro un norte y un sur, ponemos una rodajita para cerrar el circuito y después vamos a poner un norte con un sur encontrados. ¿Por qué? Porque polos iguales se repelen. Y entonces con esta repulsión vamos a tratar de aumentar la intensidad magnética que se genera en un tubo. Y así sucesivamente. Así vamos a jugar con la polaridad. Si juntáramos un norte con un sur, el circuito magnético se cerraría y no habría tracción magnética. Pasamos a la siguiente, Isra. Estas rejillas magnéticas, Aries se ha caracterizado por tener constantemente desarrollos importantes para ir satisfaciendo más las necesidades de nuestros clientes. Estas rejillas magnéticas sirven exclusivamente para polvos. Si tuviéramos cascarillas, se obstruiría fácilmente. Esta rejilla que vemos aquí tiene 2, 4, 6 tubos. Al tener 6 tubos, están unidos por soleras transversales
están fabricadas en acero inoxidable. El acero inoxidable permite el paso del flujo magnético. Uh-huh. Y pueden ser utilizadas muy eficientemente para eliminar la contaminación ferrosa, tanto de alimentos, de productos químicos, ¿qué le puedo decir? Todo lo que sea en polvo, ¿no? Nada más que hay que considerar que el tamaño de partícula debería ser muy cerrado. No podemos utilizarlas en aquellas, por ejemplo, una cáscara. Tendríamos que utilizar otro tipo de diseño. Estas rejillas se utilizan muy fácilmente. El modelo se llama modelo P y se utilizan para instalarse en tolvas donde almacenamos materiales como plástico, como azúcar, como café, como arroz, como café, el mismo frijol, etcétera. Cambiamos a la siguiente, Israel. En la actualidad, antiguamente, tendrá unos 20 años tal vez, los imanes que utilizábamos se llamaban de cerámica. Estos imanes eh, son los más comunes que hay en el mercado. Es una mezcla de óxido de fierro con carbonato de bario. Y esto se utiliza para atrapar contaminantes ferrosos muy fuertemente magnéticos, como son tornillos, como son clavos, como son tuercas, como son pedacitos de grapa. Pero si quisiéramos eliminar contaminación ferrosa muy, muy, muy finita, puntos negros, como la cerámica, entonces actualmente en menos de 20 años se han desarrollado unos imanes que les decimos de tierras raras o lantánidos. Estos han generado intensidades magnéticas muy, muy elevadas. Los imanes de cerámica tienen intensidades de aproximadamente 1500 Gauss en la superficie del tubo. Y con estos imanes de tierras raras hemos alcanzado actualmente, primero empezamos con una intensidad de 3000 Gauss que decíamos, wow, en menos de 20 años. Después aparecieron unos 5000 Gauss y después apareció una tercera generación de imanes de 7000 Gauss. Cuando aparecieron estos 7000 Gauss, decíamos que todo lo atrapábamos con esos 7000 Gauss aproximadamente. Pero actualmente ya ha habido más desarrollos y tenemos más de 10.500, llegamos hasta 12.500 Gauss en la superficie. Con esa intensidad existe mucha facilidad de limpiar los productos químicos o productos alimenticios. Pasamos a la siguiente exposición. Estas rejillas pueden ser utilizadas, como les decía yo, en las tolvas y, y van a tener una limpieza, porque con estas intensidades magnéticas que atrapamos, va a estar casi limpio el producto. Obviamente, entre mayor flujo sea, entre mayor intensidad haya en un tubo, más posibilidades vamos a tener de que su producto esté limpio. Israel, pasamos a la siguiente. Perdón, Israel, ¿podemos regresar a la anterior? Una de las características que requerimos es la limpieza del tubo. ERI se ha caracterizado por tratar de dar una mayor facilidad a la limpieza. Y entonces, el fierro atrapado, tenemos que deslizarlo hacia los extremos. Pero también hay que determinar qué tipo de fierro queremos separar. Israel, ¿podemos pasar a la primera imagen de la rejilla? A la anterior. A la primera imagen, es ahí. En la otra. Entonces está el dibujito. Ahí. Quisiera hacer énfasis sobre todo que tenemos que determinar bien qué tipo de fierro queremos separar. Porque si es muy fino, no podemos utilizar imanes de mucha alta intensidad. Perdón, al revés. Si fuera fierro fuertemente magnético, tenemos que recomendar imanes de cerámica para que la limpieza sea más fácilmente. Pero si tenemos esos mismos fierro fuertemente magnético y utilizamos imanes de tierras raras, como la fuerza de atracción es tan fuerte que sería una problemática limpiarlo y no podríamos limpiarlo porque es muy fuerte la atracción y entonces recomendamos las tierras raras. Tenemos que hacer ese énfasis
de qué tipo de fierro queremos separar. Por lo regular, las rejillas magnéticas de cerámica se utilizan en los procesos primarios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando llega de la planta los productos y pueden ser contaminación porosa muy fuertemente magnética y podemos tratar de limpiar esa contaminación con imanes de cerámica. Y al final, cuando queremos darle calidad al producto, entonces, y la contaminación ferrosa casi no se ve, entonces debemos de utilizar imanes de tierras raras. Pasamos a la siguiente gráfica, Israel, a la siguiente imagen, en la otra. Aquí podemos ver una rejilla circular. Tenemos circulares, esta modelo circular tiene deflectores para desviar el producto hacia los tubos y atrapar la contaminación ferrosa. Sin embargo, quisiera hacer un énfasis en el sentido de que si tenemos la contaminación ferrosa fuertemente magnética y tenemos imanes de tierras raras, no la vamos a poder utilizar, pero además debemos de hacer hincapié de que si tenemos tierras raras y atrapamos clavos, tuercas y tornillos, estamos haciendo un gasto muy, muy fuerte cuando no hay necesidad y se nos va a presentar el problema de la limpieza. Por eso tenemos que, yo hago este énfasis porque debemos de ser muy, muy cautelosos a la hora de adquirir o de ofrecer una rejilla magnética, si es de cerámica o es de tierras raras, dependiendo de la aplicación. Aquí esta rejilla magnética es muy fácil de limpiarla. ¿Por qué? Porque tratamos de que la contaminación ferrosa aquí se vaya por la parte inferior y vamos a trasladar esa contaminación ferrosa hacia los extremos donde no hay magnetismo y entonces vamos a limpiarlo fácilmente comparado contra otros modelos de la competencia. Isra, pasamos a la siguiente. Esta es la rejilla modelo P que debe ser instalada para tolvas cuadradas o rectangulares, dependiendo de la forma de la tolva en donde está almacenado el material o el producto, ¿no? Quisiera yo también explicarles que entre una rejilla de tierras raras y una rejilla de cerámica no hay diferencia, no se ve la diferencia en el acabado. La única diferencia que existe es en la atracción magnética. Si no tenemos cuidado y compramos y adquirimos una rejilla de tierras raras, la atracción magnética es muy, muy, muy fuerte, considerablemente fuerte y puede ocasionar muchos accidentes. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de los imanes de tierras raras, comparado contra los de cerámica. Entonces, sugiero que cuando adquieran una rejilla magnética, verifiquen la intensidad de esta y se le dé capacitación a los obreros para su limpieza de estos equipos. Sí, Israel, por favor. En el acabado de Aries es muy fino y es amblasteado, es muy liso y es muy, muy fino comparado contra otros modelos, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Las rejillas de Aries en su acabado son muy, muy robustas porque van soldadas en los extremos. Algunas competencias no las suelden, sino nada más aprietan. Por ahí se le puede meter agua y entonces dañar el elemento magnético. En Aries nos preocupamos por la calidad siempre y por el acabado tan fino de los equipos. Pasamos a la siguiente. Aquí esta imagen lo que hace es la diferencia entre Aries y alguna competencia. Aquí les decíamos que para la limpieza nosotros tratamos de trasladar con un trapo húmedo, limpiar la contaminación atrapada hacia los extremos. Y si se fijan en la rejilla de abajo, no vamos a poder lograr esa limpieza y nos va a costar más trabajo el limpiarla. Entonces, sugerimos que para su limpieza se utilice un trapo húmedo. Pero aún así, si hubiera
una mayor necesidad de una limpieza, podemos utilizar una cinta masking tape para atrapar esa contaminación ferrosa atrapada. En la imagen de abajo va a costar un poquito de más trabajo, pero también creo que se va a poder limpiar, pero no tan sencillamente como en las rejillas serias. Pirra, por favor. Dependiendo de la aplicación y del proceso, nosotros podemos fabricar diferentes rejillas magnéticas, ya sea agrupadas y ya sea dependiendo del tamaño de partícula, dependiendo del tipo de fierro, del proceso donde lo vamos a utilizar, y entonces sugerimos nosotros otros modelos de rejillas. Tenemos una variedad importante de rejillas para satisfacer el mercado, cualquier tipo de industria, ya sea alimentaria, química, minera, etcétera. Israel. También Eri suministra tubos magnéticos. Estos tubos magnéticos pueden ser suministrados con tornillo, ciegos en los extremos, o con barrenos para que ustedes puedan adquirirlos con facilidad. Y entonces, dependiendo de la separación o de lo que estén buscando, nosotros sugeriríamos qué tipo de tubos pudieran ser suministrados. Pasamos al siguiente, Israel. Yo de antemano ofrezco disculpas porque es la primera vez que me expongo a esto, pero pues muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tengan alguna pregunta. Israel, lo escucho. Israel. No escucho, Israel. De voz. Tu llamada está siendo transferida y se cobrará al terminar los tonos siguientes. Es el servicio de buzón de voz para 5. Ingeniero, lea los chats. ¿Perdón? Lea los chats que le están escribiendo las preguntas. Mi amor, ¿me puedes ayudar rápido? ¿Me Hola Chávez, las preguntas que nos están haciendo es, ¿cuál es la temperatura máxima a la que se puede trabajar las fibras raras? Bueno, dependiendo no sé si se pueda, la temperatura máxima a la que podemos operar las tierras raras puede ser 225 grados centígrados, pero recuerden que los equipos, un imán tiene sus moléculas debidamente ordenadas. Si estas moléculas se desordenan, va a perder la intensidad magnética. ¿Cómo podemos perder la intensidad magnética? Ya sea con una agitación, posiblemente que sea lo que estaba yo haciendo con la aguja, estar golpeando, o con calentamiento. Si calentamos un metal, estas moléculas se van a desordenar, se van a expandir y va a perder la intensidad magnética. Y entonces
sugerimos que los productos, para tener una buena eficiencia en la temperatura, sean manejados a menos de 63 grados centígrados. Ok, No sé si... la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los imanes de Alnico y cuándo se usan? Antiguamente, me imagino que a principios de los 1950, de los 50 del siglo pasado, había imanes muy comunes que se llamaban de Alnico, y era una mezcla de aluminio, níquel y cobalto. Todavía los alcancé a ver en los medidores de luz. Aquí había una fábrica aquí en Toluca que fabricaba esos imanes. Se utilizan actualmente para alta temperatura, pero también son muy, muy caros y muy, muy raros de encontrarlos. Actualmente han sido sustituidos por las tierras raras. No sé si hubo alguna duda. Es, cuando se daña un tubo, ¿se puede reemplazar solo un tubo? No, no, porque los tubos están unidos con soldadura a la rejilla. Y entonces, si quitáramos ese tubo, estaríamos rompiendo el tubo y no podríamos soldarlo después. Tenemos que ver el estado de los imanes. Si están bien, lo que podemos hacer es cambiar todo el marco, o sea, que quiere decir todos los tubos, hacer una nueva rejilla, pero utilizando los elementos magnéticos. Hace poquito una compañía me dijo, oye, quisiera que me repararas mi rejilla magnética, pero cuando la vi verdaderamente estaba muy, muy dañada. Y entonces lo que le estoy sugiriendo a ellos, que nosotros tenemos rejillas magnéticas con un muy buen descuento, de una promoción que le decimos Grado Pro. Y entonces no tiene caso que sean reparadas cuando tenemos este tipo de promociones en Grado Pro, porque tienen muy buenos descuentos. Entonces sugiero una rejilla que tiene con este tipo de promociones, ¿no? Pero si es dependiendo si es muy grande, entonces a lo mejor veríamos la posibilidad de rescatar esos elementos magnéticos, pero tendríamos que hacer un marco nuevo totalmente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se deben de limpiar los tubos magnéticos? Lo que decía yo, si queda atrapada la contaminación ferrosa en un tubo, con un trapo húmedo podemos trasladar esa contaminación ferrosa hacia los extremos. En los extremos ahí están tapados con rondanas ciegas de acero inoxidable y ahí no hay magnetismo. Y entonces ahí podemos atraparlo fácilmente pero si hubiera todavía contaminación ferrosa finita, sugiero utilizar la skin tape para atrapar esa contaminación ferrosa. Y la siguiente pregunta es, ¿qué separación máxima podemos manejar entre los tubos? Esa pregunta es muy, muy, muy importante. Acabamos de hacer unas auditorías para una compañía de alimentos y encontramos muchas deficiencias. La máxima separación entre tubo y tubo es de 1 pulgada. Nuestros tubos miden una pulgada de diámetro y entre centros debe de haber 2 pulgadas. Pero si requerimos de más limpieza, podemos poner otro banco de tubos en una forma que en la escuela decíamos, en una forma triangular que le decíamos tres bolillo. Cuando hay esa formación llamada tres bolillo, se utiliza mucho en los intercambiadores de calor de tubos, ¿no? Es una forma triangular. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la distancia óptima entre tubos en una rejilla magnética? Lo que decía, la distancia óptima entre tubos es una pulgada. Ahora déjenme platicarles, es muy sencillo en realidad. Si tenemos una tolva, vamos a medir la tolva en la superficie, la superficie en la tercera parte de la tolva de abajo hacia arriba. Si medimos 8 pulgadas, al tener una separación de 1 pulgada, entonces esos 8 pulgadas automáticamente nos da el número de tubos. 8 entre 2 serían 4 tubos. Si tenemos 10, serían 5 tubos. Si tenemos 12, serían 6 tubos. Si tenemos 14, serían 7 tubos. Y así sucesivamente. Entonces, si encontramos que en una distancia de 20 pulgadas hay 7 tubos, entonces hay una separación que no es la adecuada, no es la eficiente por Eries.
porque si son 20 pulgadas debería haber 10 tubos, y si encontramos 7, pues algo está mal. La separación entre tubo y tubo es muy, muy grande, no sugerida por Eries. Bueno, y si manejamos hojuelas de maíz o un producto más grande que no sea un polvo. Sugeriríamos otro tipo de magnética. Tenemos unas rotorias, les decimos rotatorias, que aparecieron en la imagen anterior de este modelo, en donde en la imagen anterior aparece ahí abajo a la derecha, en esa imagen, donde se ve el muchacho con la mano de un muchacho. Ahí podríamos subir ese tipo de rejillas donde la separación es mucho más grande y puede ser más eficiente. Esta la hemos utilizado como para las cáscaras de coco en una fábrica de jabón. También tenemos otros equipos que le decimos placas magnéticas, en donde ponemos una enfrente de otra y podemos utilizarla en lugar de esto. Tenemos muchas alternativas para poder resolver esa problemática. También quisiera hacer énfasis. Estas rejillas magnéticas. Perdón, quería hacer un énfasis. Estas rejillas magnéticas se utilizan exclusivamente para flujos verticales, caída libre. Me han preguntado mucho qué pasa si tenemos un ducto inclinado. En alguna ocasión, alguna competencia sugiere este tipo de rejillas magnéticas, pero si es un foco inclinado, se obstruiría y habría deficiencia en el flujo, porque no sería tan libre. Y también la contaminación ferrosa pudiera ser muy, muy deficiente. Ahí sugerimos otro tipo de equipos. Recordar que esto es exclusivamente para caídas libres. La siguiente pregunta es, ¿qué se usa para productos líquidos? Para productos líquidos tenemos les decimos trampas magnéticas. Ese es el término que Eries le da aquí con nosotros, trampas magnéticas, en donde utilizamos un recipiente y ponemos tubos verticales que pasa a través del flujo y chocan, la contaminación ferrosa atraviesa contra los tubos y ahí queda atrapada. Dependiendo del diámetro de tubería, podemos sugerir ese tipo de trampas magnéticas. Son tubos verticales. Okay, la siguiente pregunta, perdón. No, sí, son tubos verticales que hagan de cuenta que metemos un flujo líquido y ahí ponemos tubos para atrapar la contaminación que vaya pasando. También hay que ver que también ahí hay más posibilidades de encontrar temperaturas, entonces hay que revisar bien la temperatura en un flujo líquido, en un proceso líquido. Y entonces sugerir el tipo de rejilla adecuado, o los imanes adecuados para la temperatura. Siguiente pregunta es, ¿qué sucede con la intensidad magnética cuando se opera una rejilla con un producto a 200 grados? Hay que recordar que un imán es aquel que tiene sus moléculas y sus átomos ordenados. Entre mayor temperatura haya, va a haber la posibilidad de que esa formación se pierda, y al perderse esa formación o ese agrupamiento de átomos, el campo magnético se pierda. Podemos soportar temperaturas hasta 225, creo que a 500 grados se pierde el magnetismo totalmente y no hay manera de atrapar contaminación ferrosa. A 225 grados, que es la máxima temperatura recomendada por un imán, puede ser atrapada, pero también va a ser menos eficiente que operada a una temperatura de 63 grados centígrados. La siguiente pregunta es, ¿qué sugieres instalar cuando se trata de granos como maíz o trigo o cosas así? Si es seco, sugiero instalar rejillas magnéticas. Bueno, perdón, antes que el proceso. Es muy difícil encontrar un proceso con caída libre. En los granos la caída es muy grande, pero si hay posibilidad podemos poner una rejilla magnética, si es seco, porque es muy fácil de fluir. Pero si no, trataríamos de recurrir a placas magnéticas, en donde los flujos son inclinados. Sería cosa de ver la aplicación
y sugerir ya sea una placa o una rejilla magnética. Lo que hacen esas rejillas es Y hasta el momento ya no tenemos ninguna otra pregunta. Habría que ver, una de las cosas que pudiera yo comentar es que de alguna manera la intensidad magnética que se ha logrado con estos tubos han sido muy, muy grandes. Por decir algo, hemos llegado hasta 12.500 Gauss, que es una intensidad muy fuertemente magnética. Pero la problemática es la capacidad. La capacidad se nos reduce y el atrapar la contaminación ferrosa nos hace que sea intermitente el proceso. Pero si tenemos una capacidad mayor y entonces una capacidad de material que pase a través de un campo magnético mayor, entonces vamos a sugerir otra clase de equipos, pero jamás vamos a poder sustituir esa intensidad de 10.500 Gauss para atrapar la contaminación ferrosa ahí. Podemos de alguna manera sustituirlo y mejorar todavía ese tipo de atracción magnética con otro tipo de equipos, ¿no? Tenemos muchos equipos para tratar de resolver diferentes problemas, ¿no? No sé si quede explícita el comentario que hice. Sí, nos dicen, ¿cómo podemos contactarte? Pues, ya sea por mi correo o por Aries, los teléfonos de Aries, y por el correo también. Por el correo, no sé, mi correo es jchavez@avante con B chica o v.net. Y el teléfono de la oficina 55 53 21 98 00. Esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario. O tú, Javier, como comentario final quisieras hacer. Bueno, yo quisiera una de las recomendaciones que debo de hacer y de alguna manera esta plática trato también de presentarla a mis clientes es porque quiero que sepan también ellos, así como nosotros, verdaderamente qué tipo de aplicación van a requerir para separar contaminación ferrosa. Hay que saber con el cliente, hay que platicar mucho con el cliente y decirle primeramente, oye, ¿qué es lo que quiere separar? ¿Qué tipo de fierro quiere separar? Con esta pregunta, hoy trato de hacer la diferencia entre un buen vendedor, en el sentido de que no voy a tratar de ofrecer una rejilla magnética de tierras raras, porque va a ser el gasto más grande, la problemática va a ser la limpieza, cuando todo esto se puede resolver con imanes de cerámica, o al revés, no puedo ofrecer imanes de cerámica para atrapar contaminación ferrosa muy fina. Y todo eso trato de explicarlo perfectamente al cliente y también a mis compañeros, para que cuando se presenten en esta ocasión sepan lo que van a ofrecer o lo que deben de ofrecer. Javier, fíjate que tenemos una última pregunta que es, ¿hasta cuántos Gauss todavía es útil un imán para finos? Nosotros, a mí me tocó épocas donde nada más exclusivamente teníamos imanes de cerámica y entonces automáticamente de los imanes de cerámica nos saltábamos a los electroimanes de alta intensidad magnética. Cuando aparecieron las tierras raras dijimos, wow, ¿qué es esto? 3.000 Gauss. Con eso es muy, muy fuerte porque la atracción magnética es exponencial, la fuerza de atracción es exponencial. Y entonces decíamos que hasta 25 veces más atraíamos con esa intensidad. Pero ha habido aumento y aumento y aumento en la intensidad magnética y actualmente son 12.500, pero es 12.500 Gauss. Pero eso no quiere decir que vamos a tener una eficiencia. Debemos de considerar microscópicamente la forma del fierro. Si la forma del fierro es una especie como de trenza, va a ser difícilmente que lo traigamos, entonces requerimos de más intensidad magnética. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un segundo banco, podemos poner un tercer banco, y así para tratar de obtener tratar de eliminar esa contaminación ferrosa.
Y sin embargo, habría que ver también y hacer pruebas y pruebas para ver qué tanta limpieza podríamos hacerlo. Sin embargo, tenemos otras alternativas. Por ejemplo, tenemos unos tambores magnéticos donde el campo magnético está girando. Y entonces podríamos utilizar tambores en donde con la pura desviación vamos a tratar de captar esa contaminación ferrosa. Pero sería estudiar la problemática del cliente y ofrecer ese tipo de cosas. No sé si esté contestada la pregunta, Israel. Sí, sí quedó contestada. Ok. Pues bueno, estamos llegando al fin del ¿Sabes webinar, qué? ahí como lo prometimos a la gente que se inscribió. Dime, Permite, Chávez. yo quisiera preguntarle a mi compañero Ángel, que es de los más nuevos en este negocio, si tuviera alguna pregunta, alguna idea acerca de esta plática y si tiene dudas y si ha resuelto algunas dudas. Bueno, independientemente de que Ángel nos pueda escribir o no, desde un principio, cuando hicimos la invitación, dijimos que este webinar iba a durar máximo 50 minutos. Estamos a punto de Correcto. llegar a eso para dejar a todo el mundo que continúe con sus actividades. De cualquier forma, pues bueno, los canales siguen abiertos, los mismos de siempre. Como dijiste, el teléfono general es el 55 53 21 98 00. El correo electrónico general también que tenemos para poder atender todos es el de, desde el de jchavez@eries.mx, o también tenemos el de ventas@eries.mx para cualquier duda y comentario. Y desde luego, pues el chat que tenemos en la página web, en nuestra página que es www.eries.mx. Ahí siempre estaremos listos para poder atender cualquier requerimiento, no nada más en el afán de vender, sino también en el afán sobre todo, de poder asesorar a nuestros amigos y a nuestros clientes. Gracias, Israel. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Y si hay dudas, pues estoy para servirles. Entonces, pues bueno, gracias, Javier. Y pues bueno, a todos nos conectamos el día de hoy, casi 28 personas. A todos los conectados les agradezco su tiempo. Los dejamos continuar con su lunes, que sea una semana muy productiva de parte de todo el equipo de Eries. Les mandamos un abrazo y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias.